A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos al programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el Ministerio de Predicación en Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. Bienvenidos a un nuevo programa en Espíritu y en Verdad. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos poder estar una semana más transmitiendo este programa. Y también le damos las gracias a cada uno de ustedes que también nos acompañan semana a semana con su sintonía. Vamos a dar entonces inicio desde ya a nuestro programa y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Dios, y vamos a hacerlo también escuchando el reporte que semana a semana nos entrega nuestra hermana Angélica. Escuchamos entonces el reporte de esta semana. Reciban todos ustedes un muy fraternal saludo. Junio de 2020. El mundo se encuentra convulsionado en un escenario bastante complejo en nuestros días. Las informaciones que cubren los medios oficiales y no oficiales, podríamos decir los focos que iluminan el escenario de la obra que se desarrolla, se centran en estos días en el conflicto generado en Estados Unidos a propósito del caso George Floyd. El movimiento Black Lives Matter, los negros importan, ha instalado la cuestión racial como una palanca de fuerza sobre el gobierno norteamericano. Este movimiento, tal como lo que vivimos en algunos países de Sudamérica a fines de 2019, aparte de la vandalización de espacios públicos y actos de abierta delincuencia, ha generado acciones de violencia simbólica, con el ataque a figuras como Abraham Lincoln, paradojalmente un ícono de la abolición de la esclavitud, o a una estatua de Cristóbal Colón, como un cuestionamiento al colonialismo hispano. Se trata, en el fondo, como en el caso de la reciente crisis sudamericana, de un cuestionamiento al modelo político-económico predominante,
que es el capitalismo, en sus diferentes variantes. Del mismo modo, y tal como en el caso chileno en particular, ya se habla de la, comillas, necesidad de reestructurar la policía. Nosotros ya hemos experimentado cómo, en menos de 2 meses, en el 2019, se restringieron e incluso se retiraron facultades de legítima disuasión de disturbios públicos a la policía uniformada en nuestro país, al punto que acabó siendo sistemáticamente reducida en su capacidad de autoridad pública, resultando sobrepasada por las turbas de manifestantes urbanos. Recordemos las vívidas imágenes de la zona cero en torno a la Plaza Italia, en Santiago de Chile. Algo similar se está viviendo estos días en ciudades de Estados Unidos, con la imagen pública de policías arrodillados, en una actitud que se podría interpretar como ruego de perdón ante un, comillas, supremacismo blanco opresor. La presión por reestructurar la policía en Estados Unidos justo ahora tiene claramente un propósito de reducir la capacidad gubernamental de establecer el orden público, y es un ingrediente recurrente en la agenda globalista que busca reducir la capacidad de oposición de los estados para la aplicación de políticas transversales de control de la población. No resulta extraño entonces que un nuevo caso como el de George Floyd en Estados Unidos, así como fue el de Camilo Catrillanca en Chile, pudiera emerger dentro de los próximos meses en un país como Brasil, donde la crisis por el coronavirus y el afán de descrédito sistemático del presidente Bolsonaro lleguen al punto óptimo para un nuevo, comillas, estallido social. En cuanto a la situación de crisis sanitaria que enfrentan los países debido al coronavirus y su derivada, que es la masificación del desempleo, la reducción de salarios y las pérdidas económicas que afectan a grandes masas de población, de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en Chile, entre los meses de enero y mayo se contabilizaron 2.211 solicitudes de quiebra de pequeñas y medianas empresas y 704 procesos de quiebra de grandes empresas. Producto de los confinamientos forzosos y los cierres de fronteras, ya se han producido declaraciones de quiebra de la más grande aerolínea de América Latina, la TAM, como también de Avianca, la empresa colombiana más antigua en América Latina en el sector de la aviación comercial. Con este panorama, se avisoran procesos de nacionalización de empresas de distintos rubros. Sin embargo, con un botón de ejemplo, como es el caso de la empresa agropecuaria Vicentín, que el gobierno argentino de Alberto Fernández pretende expropiar, estamos empezando a presenciar escenarios de intentos de salvataje económico por parte de estados en condiciones de insolvencia, debido al déficit fiscal que enfrentan. Tengamos presente esta condición, que será un ingrediente necesario en la agenda global, para la que será muy conveniente el debilitamiento estructural de las finanzas y de la economía de los estados, para hacerse de ellos en un control transversal. En otro frente, el de la agenda legislativa, el Congreso chileno avanza en la aprobación de proyectos que afectan, por una parte, la definición, estructura y facultades de la familia, como es el derecho constitucional a la patria potestad. En efecto, a propósito de un proyecto de cambio cosmético del sistema de atención de los menores en condiciones de vulnerabilidad, que es el Servicio Nacional de Menores, SENAME, se ha puesto como condición que se apruebe definitivamente un proyecto de ley eminentemente ideológico, denominado Sistema de Garantías de la Niñez, que lleva cerca de 5 años de tramitación en el Congreso. Este proyecto de ley es peligrosísimo porque busca consagrar principios jurídicos sobre la definición del niño como sujeto de derechos, es decir, con capacidad de ejercitar una autonomía progresiva en un muy amplio sentido desde el mismo momento de su nacimiento, y rebaja el derecho preferente de los padres a formarlo bajo el sistema de valores y creencias que ellos, como adultos a cargo, consideran el más apropiado. Afecta la facultad universalmente reconocida de la patria potestad sobre los hijos. Naturalmente, esto afecta de manera directa a las familias cristianas, como también a aquellas que, incluso no siendo creyentes, mantienen valores tradicionales, pero el núcleo más afectado será el cristiano.
Paralelamente, se tramita un proyecto de ley sobre educación sexual integral, ESI, desde la etapa preescolar, que, tal como ha sido el caso en países como España, Reino Unido, Alemania, Noruega, Argentina, solo constituye un instrumento de adoctrinamiento en políticas de género y de paso eugenésico por la promoción abierta del aborto, además de ser la antesala abierta para la futura aprobación de la pedofilia, mediante la normalización del consentimiento sexual a una edad cada vez más temprana, que es además un proyecto de ley ingresado hace años al Congreso por el Móvil en Chile y es un caballo de batalla del lobby LGTBI en Occidente. Pero eso no es todo. Al mismo tiempo, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en Chile avanza la tramitación de un proyecto de ley que busca incrementar la fuerza práctica de la actual ley antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, con mayores penas civiles a quienes, con la manifestación de su pensamiento en contra, por ejemplo, de la diversidad sexual y de la ideología de género, ofendan o menoscaben los derechos de minorías de cualquier tipo, sexuales, raciales, políticas, religiosas, entre otras. Tengamos presente además en este punto que el ecumenismo creciente en materia religiosa se está posicionando dentro del bastión de lo políticamente correcto, por lo que la genuina Iglesia de Cristo se verá amordazada si busca cuestionarlo o denunciarlo. Hasta ahora es el lobby LGTBI el que lidera esta agenda, pero los gérmenes de una religión unida mundial ya se encuentran en desarrollo. En suma, este escenario de conflictos en el mundo solo es la expresión de lo que las Sagradas Escrituras han anunciado ya por más de 2000 años. Estamos presenciando con nuestros propios ojos la profecía de los últimos tiempos, previos al advenimiento del gobierno mundial del inicuo, pero más aún de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo por su Iglesia, ante lo cual la palabra de Dios nos afirma: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 y 8. Mantengamos nuestra oración sobre todos estos motivos, así como por fortaleza y fidelidad de la Iglesia y salud física y espiritual sobre todos nuestros hermanos y sobre la Iglesia perseguida, para el pleno cumplimiento de la voluntad de nuestro Señor. Damos gracias a nuestra hermana por el completísimo informe que sin lugar a dudas nos entrega semana a semana, y le agradecemos también por ese arduo trabajo que ella tiene en investigar y en mantenernos también informados. Y es una gran tarea también para nosotros lo que acabamos de escuchar, a continuar orando por aquellos que necesitan de Cristo en su corazón, de aquellos que también necesitan de la respuesta ante las peticiones de su corazón. Vamos a escuchar ahora un saludo también que nos han enviado, y ella es de la Primera Iglesia Metodista Independiente y es nuestra hermana Ernestina. Escuchemos entonces el saludo de nuestra hermana. Amados, mi gratitud a Dios por esta hermosa oportunidad que me permite saludarles. Mi deseo es expresar mi amor fraterno a cada uno de ustedes en cualquier lugar geográfico donde se encuentren. Nuestra identidad como hermanos es una, como también nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:8 dice: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Dios les bendiga. Agradecemos entonces el saludo de nuestra hermana. Vamos ahora a escuchar un himno que ustedes a lo mejor al escuchar el título van a decir: pero ¿cómo podemos estar diciendo esto en tiempos de aflicción? Pero nosotros sabemos, como tenemos a Cristo en nuestro corazón, que Él está con nosotros, Él responde de nuestras oraciones. Y cómo no va a ser lindo
cantar. Vamos a escuchar este himno que se llama Qué lindo es cantar.
A pesar del sufrimiento, a pesar de la prueba, no hay cómo cantar y regocijarnos en las alabanzas en nuestro Dios. Por eso escuchábamos qué lindo es cantar. Podemos estar sufriendo, podemos estar padeciendo lo que hoy en día estamos en esta pandemia, pero lo que nunca nos va a quitar esa alegría es alabar a nuestro Dios. Vamos a escuchar también un saludo que nos han enviado desde el sur de nuestro país, especialmente desde la iglesia de Temuco. Y vamos a escuchar a esta familia que el día de hoy también ha querido hacerse presente y saludarnos a cada uno de ustedes. Estimados, les saluda en el amor del Señor Jesús el hermano Freddy Vega y familia, de la Iglesia Metodista Independiente de la Comuna de Paz y Las Casas, en la ciudad de Temuco. A todos los auditores de RBB Radio y del programa En Espíritu y en Verdad. Así también quiero extender este saludo a todos mis hermanos de las diferentes congregaciones metodistas independientes a lo largo de nuestro país, en las ciudades de Santiago, Rancagua y Temuco. Estoy muy agradecido de haber podido comunicarme con ustedes, ya que se hace muy importante y más en estos tiempos de aflicción, dolor, desconsuelo, para algunos que no tienen y para otros que han perdido la esperanza en el autor y consumador de todas las cosas, que podamos entregar una palabra de aliento en la sabiduría y misericordia de Dios, quien por supuesto sigue al control de todo, ahora y siempre. Estamos siendo parte de un tiempo provisto de nuestro Dios, en el cual a la gran mayoría de nosotros nos ha apartado de toda actividad cotidiana, como eran nuestros trabajos, a nuestros templos, a los estudios, a visitarnos, entre otras muchas cosas. Tiempo que ha sido para algunos de estar en nuestras casas, con nuestras familias, en reflexión, en crecimiento espiritual, en amor en Cristo, observando el mundo y las señales que en Él están siendo cumplidas para la gloria de Dios y su plan perfecto. Para otros, el frente es muy distinto. Se encuentran en aflicción, desconsuelo, con gran pesar del porvenir, sumidos en el temor que nos imponen los medios de comunicación, con la larga lista innumerable de enfermos y fallecidos en el mundo por el COVID-19, la pandemia que azota a muchos en estos días. Podemos plantearnos la siguiente interrogante: ¿en cuál de estos frentes te encuentras tú en estos días? Bueno, si estás en el primero, debo decirte que llevamos una tremenda y gran responsabilidad, ya que al haber recibido al Señor Jesús, llevamos esta preciosa simiente que se traduce en la luz que es Cristo Jesús, que debe ir también en el beneficio de quienes están en las tinieblas, abrumados por su presente, afligidos por su futuro y los días que vendrán, para cumplir así también con el mandato que el Señor Jesús nos dejó en esta tierra, en el Evangelio de según San Marcos 16:15. Y les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Agregó también en el verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una lectura muy clara para quienes lo aceptan y quienes no. Así también, queridos hermanos, podemos trabajar y contribuir en forma directa a lo que el Señor Jesús expresó en el sermón profético en Mateo 24:14, a que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Pero para nosotros este es un fin esperado, es una espera preciosa para los creyentes, un comienzo a una nueva vida en nuestras anheladas moradas celestiales, sin más necesidad ni dolor, porque entonces Jesús el Señor estará con nosotros para siempre. Que Dios les bendiga. Maranata. Agradecemos el saludo de nuestros hermanos y también el saludo de nuestra hermana Ernestina que escuchamos al principio. Le vamos a pedir también a nuestra hermana Ernestina que nos sea dirigiendo en una oración por todo lo que ya hemos escuchado, y también los invito a cada uno de ustedes a que oren en sus hogares, oren por las almas que aún están perdidas, oren por todos aquellos que están padeciendo alguna necesidad o alguna aflicción, oren por aquellos que están pasando por una prueba espiritual. Fortalezcamos nuestra oración los unos por los otros. Entonces vamos a orar con nuestra hermana Ernestina. Les invito a orar.
Eterno Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos porque eres nuestro sustentador. Tu palabra nos enseña que tú, oh Dios, nos das la vida, la respiración y todas las cosas, pero también sabemos que eres el autor y consumador de la vida. Te alabamos y adoramos y esperamos siempre en tu santa voluntad. Te agradecemos por la extensión del Evangelio a través de esta audición radial y por quienes lo hacen posible. Clamamos a ti por la situación en que estamos viviendo, una pandemia que ha afectado a miles de personas. Muchas han partido de este mundo sin Cristo. Te agradecemos por quienes se han recuperado y rogamos tu protección divina para tu pueblo. También pedimos por aquellos que en estos momentos están sufriendo este contagio y te suplicamos tu compasión, en especial en los momentos de aflicción, de tal manera que tú puedas mitigar sus angustias y puedan colocar su fe en ti. Tú eres nuestro ayudador, fortaléceles y hágase tu voluntad divina. Padre Santo, te encomendamos a las familias de quienes han partido, suplicando el consuelo que solo tú puedes dar. Bendito Dios, te presentamos a nuestros hermanos ancianos, generalmente padecen enfermedades. Sé tú su refugio fuerte, de tal manera que se sientan amparados por tu santa presencia. Eterno Dios, ayúdanos a descansar en tu poder y en tu presencia frente a las pruebas. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Suple todas las necesidades que se están presentando. Hay desempleos, reducción de salarios, necesidades alimenticias, separación familiar a raíz de la crisis de salud que vivimos, pero también pone en nuestros corazones las virtudes del fruto del Espíritu como la bondad, benignidad, de tal manera que podamos ser generosos y asistir a quienes están necesitados. Permite, oh Dios, que esta audición radial sea el medio para que muchos oyentes puedan llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y puedan gozar de esa esperanza viva y de la regeneración de sus almas por medio del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Gracias por esta oportunidad de agradecerte porque eres nuestro Dios y dejamos bajo tu soberanía esta gratitud y nuestras necesidades. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno olor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz estaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz estaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz estaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz estaremos con nuestro Señor. Escuchemos la predicación Espera en Dios, en la voz del pastor Manuel Ulloa. Queridos hermanos, gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y también por tener esta responsabilidad en el día de hoy de traer el mensaje de su palabra. Damos gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, sin duda, y les recuerdo sus constantes oraciones por aquellos que están más necesitados o que tienen dificultades, Señor, tanto físicas como espirituales.
Vamos a meditar hoy día en la palabra de Dios y les voy a invitar a que puedan escuchar la lectura de la carta de Pablo a los Hebreos, el capítulo 10, los versículos 32 al 37, que dice así: Empero, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por otra parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis presiones también os resististeis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Dios eterno, Padre celestial, Señor, rogamos tu bendición de tu palabra en nuestras vidas y que tu Espíritu, Señor, sea quien hoy día nos ilumine para poder comprenderla, para poder atesorarla y para poder guardarla, observándola cada día en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí también se nos habla acerca un poco de espera, de tiempo, ¿ya? Hemos visto o leído en este pasaje en Hebreos capítulo 10, ¿no es cierto?, que hay expresión, ¿no es cierto?, de parte del escritor de aliento para la gente que sufre. Si ustedes se fijaron en la lectura del versículo 32, dice: Empero, dice, traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, dice, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. O sea, habían sido perseguidos, y obviamente esta persecución ha traído mucho sufrimiento a los hermanos, ¿no es cierto?, de aquel entonces. Pero Pablo efectivamente les hace ver que a pesar de que habían perseguido y a pesar de que habían perdido sus posesiones, porque el versículo 34 dice: porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, dice, y el robo de vuestros bienes padecisteis, fíjese, y la actitud de estos hermanos dice que fue con gozo. ¿Ya? Muchas veces nosotros hemos sido víctimas de robo y no siempre lo vemos así, de esa forma. Pero estos hermanos, que obviamente estaban enfocados en Dios, ellos, a pesar de estas pruebas, obviamente ellos lo recibían con gozo, porque sabían que hay alguien superior, ¿no es cierto?, que también podría retribuirles aquello que efectivamente habían perdido. Y estaban también tentados a darse por vencidos. Por eso los versículos 35 y 36 dice: no perdáis, pues, dice, vuestra confianza. No perdáis, pues, vuestra confianza. Dice que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia, dice, os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sin duda, el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo muy difícil, donde necesitamos efectivamente tener mucha confianza en Dios y mucha paciencia. Nosotros hemos escuchado en la lectura, en los noticieros, cómo efectivamente ha crecido el porcentaje, ¿no es cierto?, de dificultades dentro de las familias. Y eso debido a que la gente no está acostumbrada efectivamente a estar juntos, y ante esta pandemia se han visto obligados a tener que efectivamente estar juntos, y como no tienen la práctica les ha costado, y han venido los problemas, los inconvenientes, las dificultades que obviamente han traído inclusive ¿no es cierto?, maltrato entre las familias. ¿Ya? Pero
tenemos buenas noticias, ¿ya? Dice el versículo 37 que alguien viene, dice, porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿No es cierto? Así como este niño que se está esperando, ¿no es cierto?, va a venir, llegará el momento en que va a venir. Pero aquí se está haciendo referencia el que ha de venir, ¿no es cierto?, se hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, y que viene. Nosotros es lo que la iglesia espera, que Jesucristo, ¿no es cierto?, venga por nosotros, y obviamente nos lleve para estar con Él. Él murió por nosotros, Él fue sepultado y resucitó para que nuestra salvación fuese eterna, fuese válida, y para que nuestra esperanza fuera real. No estuviera puesta en la ficción, sino que en la realidad, que así como murió, también resucitó, y así como nuestros hermanos han muerto y nosotros, si es que el Señor no viene antes, vamos a morir, también tenemos la seguridad que vamos a resucitar. ¿Ya? Él sabe lo que es efectivamente ser perseguido. Cuando Cristo estuvo en medio de nosotros, tuvo muchas dificultades, mucha oposición. Es cierto que hay gente que se acercaba, le oía, ¿no es cierto?, quería escucharle, otros venían para recibir de él todas las, necesidades, subsanar todas las necesidades con la voluntad, gracias a la voluntad de Dios. Por lo tanto, él sabe lo que es oposición, sabe lo que es persecución, y hoy día los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos, y son tiempos difíciles, porque hay mucha oposición a Dios, a su obra, a la iglesia, ¿no es cierto? Y también hay mucha imprudencia también de parte del pueblo de Dios. Dios conoce nuestra aflicción. Él pasó por aflicciones, por lo tanto, sabe que lo que nosotros efectivamente estamos sufriendo y lo que está pasando con nosotros. ¿Ya? Pero es importante que efectivamente nosotros tengamos esta confianza, que el que ha de venir vendrá, dice su palabra, y no tardará. ¿Ya? ¿Cuándo será? No sabemos ni la hora ni el día. ¿Ya? Por lo tanto, hay muchos que hoy día pronostican, ¿no es cierto?, la venida del Señor, pero eso está fuera de lo que las Escrituras nos presentan y nos dicen respecto a ello, que no sabemos ni la hora ni el día. Pero el Señor ha de venir, pero sí se nos han entregado señales que se han ido cumpliendo en este último tiempo, como hemos visto. ¿Ya? Es importante, ¿no es cierto?, esta noticia de que el Señor Jesucristo viene. Fíjese que 1 de cada 30 versículos ya de la Biblia lo enseña. ¿Ya? 1 de cada 30 versículos en la Biblia lo enseña. Menciona 8 veces más que la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En 216 capítulos hay 318 referencias precisamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulos completos dedicados efectivamente a este tema, y libros completos de la Biblia dedicados a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Fue prometido por el Señor que iba a volver. También está, los ángeles y también los apóstoles nos hablaron al respecto. Por lo tanto, debemos nosotros creer el testimonio de Dios, el testimonio de su palabra y el testimonio de su pueblo a través de las generaciones, a través de las edades. ¿Ya? El versículo 37 nos dice que porque aún un poquito, ¿cuánto será ese poquito? Está solo en el conocimiento de Dios, pero el que ha de venir vendrá, dice, y no tardará. ¿Ya? ¿Por qué no ha venido todavía? Podríamos preguntarnos, ¿no? Hay muchos que hoy día dudan de la venida del Señor a raíz que la Iglesia ha estado por cerca de 21 siglos predicando,
¿no es cierto?, respecto a la venida del Señor. Entonces, para la gente, para ellos, eso es mucho tiempo y parece más un cuento que una realidad que el Señor Jesucristo va a venir. Pero ocurrió también antes de Jesucristo, donde se establecía la venida por primera vez de nuestro Señor Jesucristo y pasó tiempo antes que efectivamente ocurriera. Y si ustedes recuerdan, la promesa está hecha desde Génesis, ¿no es cierto?, en adelante, de que iba a venir justamente este Salvador. ¿Ya? Y puede ser que la gente se desanime, pero si Dios dijo que iba a venir una vez y vino, sin duda que si Él dice que va a venir una segunda vez, vendrá. Para nosotros falta poco tiempo. ¿Cuánto será? No lo sabemos, pero debemos vivir como si realmente estuviésemos viviendo el último día, pero al mismo tiempo como si el Señor todavía tardara su venida dando tiempo, ¿ya? Y obviamente eso hace que los hombres duden y consideren que efectivamente nosotros estamos demasiado esperanzados en algo que no es real. Hay muchos que se burlan en estos días. Nosotros hemos escuchado expresiones como que el Señor viene y lo está auspiciando una de las bebidas, ¿no es cierto?, mundialmente conocidas, haciendo burla de justamente en estos tiempos donde veíamos en el estallido social cómo le quitaron la Biblia a un predicador y empezaron a romperla, tirar las hojas, deshojarla, y mientras se burlaban y le gritaban canuto, ladrón, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo único que estaba haciendo el hermano era predicar, era entregar el testimonio de la palabra de Dios. Pero va a ocurrir, y el Señor nos dice que esto va a pasar, y es lo que nosotros estamos viviendo. Por eso la Biblia da razones por las que Cristo no ha venido todavía. Nosotros sabemos que la hora está designada por Dios, y todavía efectivamente no ha llegado esa hora, ni tampoco ese día en que Jesucristo deba de venir. Pero las señales nos están indicando que viene. Vuelvo a insistir sobre lo mismo. Las señales de nuestros días están indicando que la venida del Señor está cerca. La iglesia obviamente todavía no está completa. Todavía hay gente que necesita escuchar y necesita salvarse de la condenación eterna. Y ahí está nuestra responsabilidad de entregar ese mensaje que trae efectivamente vida eterna, que trae salud eterna a aquellos que están en condenación, a aquellos que están efectivamente en su... ¿Cuánto se llama? Que están perdidos, que están extraviados, ¿no es cierto? Y debemos recordar que efectivamente el Señor tiene misericordia, tiene paciencia. La paciencia del Señor todavía no se ha agotado. Dios es longámine, es decir, es paciente, ¿ya? ¿Cuándo vendrá? El versículo 37 dice, aún un poquito, un poquito. Los que se fijan siempre obviamente en las fechas se están equivocando. Han venido muchos Cristos, falsos Cristos, diciendo yo soy el Cristo, y efectivamente no ha pasado nada. Hay muchos que profetizan, ¿no es cierto?, y obviamente se demuestran que simplemente son fraude. Pero Cristo va a venir en el momento exacto, cuando nadie lo piense que efectivamente pueda ser así. La Escritura dice que vendrá como un ladrón en la noche, cuando nadie efectivamente lo espera. Viene mucho más pronto de lo que la iglesia misma piensa o espera, o la gente efectivamente se imagina. Por lo tanto, no debemos desmayar y estar frente a las aflicciones. Recuerden que oran para nuestro bienestar, ¿ya? ¿Está usted perdido? ¿Hay alguna persona que todavía no ha encontrado en Jesucristo la salvación? Les invitamos a reconocerse que ha pecado contra Dios. Todo pecado es contra Dios, ha pecado contra Dios. Aunque efectivamente no sea el malvado más grande de la tierra, pero el hecho de olvidarse de la existencia de Dios ya es un pecado que merece la condenación. Y la única forma de salir de ese estado es arrepintiéndose de nuestros pecados, confesándolos a Dios, pidiéndole perdón y pidiendo que Jesucristo venga a morar en su vida. Si usted hace esto con fe, ciertamente la Biblia nos dice que usted será llamado hijo
hijo de Dios. Se ha descarriado, acérquese al Señor, venga al Señor, ¿no es cierto? Si usted es un hijo de Dios, su lugar está en la iglesia, no fuera de la iglesia. ¿Ya? Donde hay bendiciones en la iglesia, donde hay vida eterna es justamente la reunión de los santos. Está afligido, venga a Dios, entregue sus aflicciones a Dios para que Él efectivamente pueda darle el descanso, ¿no es cierto?, y aliviar esa carga que efectivamente lleva. Cristo viene, y Cristo viene, ¿no es cierto?, en poco tiempo. Hay dos maneras de mirar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mirar esperándola y mirarla. Es posible mirarlo en forma intelectual y profundo interés, pero sin embargo que signifique muy poco personalmente para nosotros. Por eso cada vez que decimos amén, cuando se nos habla acerca de la segunda venida, debemos pensar muy bien lo que estamos diciendo. Estamos esperando, estamos preparados. Es también posible saber apenas un poco de la teoría sobre la segunda venida y sin embargo tener un anhelo profundo y santo porque nuestro Señor efectivamente aparezca. Que Dios nos ayude para que estemos esperando al Señor verdaderamente como Él lo merece. Que Dios les bendiga, les guarde. Gracias, hermano. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de ti. Señor, que tu palabra pueda encontrar nido en nuestros corazones y hacer que seamos conforme a tu voluntad, para honra y gloria de tu nombre, para el gozo de nuestra vida. Y también, Señor, para que tú nos utilices para la salvación de las almas en este tiempo de virus. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero el día precioso y sublime, cuando tendré un bello hogar entre colinas y valles hermosos, donde veré la ciudad eterna. Tendré una casa en lo alto del monte, con bellas flores por todo el jardín, aves cantando loores a Dios, agradecidos por la vida sin fin. Mañana eterna, sin nubes oscuras, un sol radiante, brillando está. Los animales no tienen más miedo. Los niños felices cantan.
sin fin. Tendré una casa en lo alto del monte, con bellas flores por todo el jardín, aves cantando lores a Dios, agradecidos por la vida sin fin, agradecidos por la vida sin fin, por la vida sin Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a nuestro Dios hemos podido escuchar de las alabanzas, hemos podido escuchar de la palabra de Dios, que nos invita a que debemos de esperar siempre en Él. Aunque a veces se pueda demorar un poco la respuesta que nosotros queramos, debemos de confiar en Dios, que Él siempre ha de responder. Les agradecemos a cada uno de ustedes su compañía y su sintonía que nos brindan semana a semana, y los invito a que también nos escriban al correo ministerio.enespirituyenverdad@outlook.es o al teléfono más 569 7939 4644. Nos estamos despidiendo y esperamos que con la ayuda del Señor podamos encontrarnos la próxima semana. Recuerden también que vamos a estar saliendo al aire los días jueves a las 20 horas y los viernes a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Este ha sido el programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el Ministerio de Predicación en Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.